Muy buenos días con todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a la tercera semana de financiamiento climático y sostenible. En este cuarto día estaremos abordando los avances desde el sector privado y financiero para acelerar el financiamiento para la adaptación y las soluciones basadas en la naturaleza. Quiero comenzar por presentarles a Mauricio Luna, quien será el moderador de esta primera sesión que tendremos. Les pido por favor que pongan el cartel listo. La importancia del sector privado en la adaptación y la promoción de las soluciones basadas en la naturaleza es la primera temática que abordaremos el día de hoy de la mano de Mauricio, quien cuenta con más de 15 años de experiencia en temas de desarrollo sostenible y cambio climático. Actualmente es asesor internacional en políticas climáticas en el International Institute for Sustainable Development, ISD. Su trabajo se centra en la adaptación al cambio climático para el National Adaptation Plan Global Network, donde lidera acciones de gobernanza climática y la colaboración con la región de América Latina y el Caribe. Mauricio, bienvenido. Tienes la palabra para comenzar a moderar este panel. Diana, muchísimas gracias. Buenos días, muy buenas tardes o inclusive muy buenas noches, dependiendo de dónde nos estén acompañando. Pues es un placer para mí tener el honor de moderar este panel de lujo. Así que, bueno, sin más, yo voy a dar inicio y voy a ir presentando a cada uno de los panelistas del día de hoy. Voy a hacer una breve introducción de su amplia experiencia y les voy a pedir que conforme los voy presentando, por favor, enciendan su cámara. Y bueno, para aprovechar el tiempo al máximo, me gustaría iniciar con Edgar Hernán Cruz Martínez, que es consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Edgar es especialista en financiamiento climático con amplia experiencia internacional en el sector público y privado y en la academia por más de 20 años. Actualmente se desempeña como consultor en el PNUMA en temas relacionados con el sector privado y financiamiento climático en el marco del proyecto que se llama Incrementando la ambición de las contribuciones nacionalmente determinadas y el financiamiento climático en América Central, NDC 5. Así que bienvenido, Edgar, y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Seguidamente voy a presentar a Irene Suárez, quien es líder de soluciones basadas en la naturaleza como parte de los Climate Champions de la COP. Y Irene es líder en soluciones basadas en la naturaleza, enfocándose en metas al 2030, con los objetivos que incluyen fortalecer el lugar de las soluciones o de la naturaleza, en crear una narrativa positiva con los socios, aumentar los flujos financieros para las soluciones basadas en la naturaleza, así como asegurar que las instituciones financieras se comprometan a abordar la deforestación impulsada por los productos básicos al 2025, promover que las empresas también atiendan el tema de la deforestación que es impulsada por estos productos y contribuir a una economía que sea positiva con la naturaleza de aquí al 2030. Bienvenida, Irene, muchas gracias. Y bueno, también es un gusto para mí presentar a John Bejarano, quien es coordinador del Programa de Finanzas de Biodiversidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. John es profesional en finanzas y relaciones internacionales, con estudios de posgrado en Derecho Ambiental y Medio Ambiente y Desarrollo, con 25 años de experiencia laboral en gestión del financiamiento ambiental en Colombia, América Latina y el Caribe. Actualmente, él es coordinador del proyecto Biofin en Finanzas para la Biodiversidad y el Desarrollo Sostenible y ha sido subdirector financiero del Fondo Patrimonio Natural, secretario de la Comisión de Competitividad y Biodiversidad, director del Fondo Biocomercio, asesor de política y economía ambiental en el Departamento Nacional de Planeación y entidades del Sistema Nacional Ambiental del SINA. Así que bienvenido, John. Pues muchísimas gracias, colegas. Es un gusto tenerlos por acá. Y bueno, para dar inicio a esta sesión de un tema que pues claramente ha llamado muchísimo la atención en los debates políticos en los últimos años, también ha calado mucho en las NDCs de los países de la región, ha calado mucho en los planes nacionales de adaptación. Pero bueno, aquí claramente nos interesa hacer el enlace con el sector financiero, el financiamiento y el sector privado. Con su expertise en soluciones basadas en la naturaleza,
Me gustaría iniciar con una primera pregunta, empezando por Edgar. Y la primera consulta que quisiera hacerles es, ¿qué retos existen desde el sector privado para realmente acelerar y promover el financiamiento para la adaptación en general y para las soluciones basadas en la naturaleza en particular, desde tu experiencia, Edgar? Por favor, adelante. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores, a Jeff Lack, por mantener estos espacios de discusión que son muy relevantes para la región. Realmente yo creo que es muy importante que mantengamos estos diálogos que son muy necesarios para que sigamos avanzando. Yo creo que sobre el punto de la pregunta, y voy a referirlo un poco con la experiencia que estamos viendo en acompañar al sector privado en Centroamérica. Primero, decir que hay ya el cambio climático, por supuesto, los fenómenos de origen climático están ya generando una incidencia, tienen una incidencia financiera en el sector privado en la región. Entonces, por supuesto que un tema central que uno quiere decir es cómo hacemos que inviertan más, pero un poco es cuál es esa línea de base, cómo está en este momento el sector privado, y en este caso me refiero a países centroamericanos. Y nosotros, como parte del proyecto, hicimos una encuesta con gremiales y dijimos, bueno, ustedes, señores gremiales, ¿qué nos pueden decir sobre sus asociados? ¿Cómo están en este momento entendiendo temas de cambio climático? Un poco enlazado también con la agenda de contribuciones nacionales determinadas. Y entonces, decíamos, encontrábamos una primera respuesta, y es que de las respuestas que obtuvimos, el 90% de los gremios dicen, tenemos que nuestras empresas de alguna u otra forma han tenido ya consecuencias financieras por eventos de origen climático. Y desagregando esa respuesta, uno dice, bueno, ¿eso qué significa en varias partes? Por un lado, menores ganancias de los negocios, o sea, en vez de invertir en expandirme, en hacer cosas, tengo, sí, menos ganancia. Y ahí aparecen por lo menos dos implicaciones adicionales. Más o menos la mitad de los que respondieron dicen, me ha tocado reconstruir activos. O sea, me ha tocado, no sé, relocalizar una planta, una plantación, ¿sí? Me ha tocado invertir nuevamente. Y otra que también incide en general en todo el sistema financiero es, hay también más o menos la mitad nos dice, tenemos un problema también porque tenemos menos, digamos, se nos ha afectado la capacidad de pago de obligaciones al sistema financiero. Entonces, aquí surgen las preguntas de, bueno, ¿cómo cooperar con el sector privado, entendiendo también que, que aparte de, y en el caso de Centroamérica, aparte de los eventos de origen climático, pues ha estado la pandemia, está ahorita todo el tema asociado a la invasión de Rusia a Ucrania y todo lo que está causando en cadenas de suministro a nivel global. Entonces uno dice, aquí hay un reto que realmente hay que trabajarlo. Esto es en la parte estructural, porque digamos, esto es lo estructural, los precios de materias primas, digamos, no, si bien en algunos casos están altos, pero igual no siempre llegan al productor. Entonces, ahí hay una barrera que identificamos grande, capacidad de invertir. Otros elementos que aparecen identificados, pues ya están en los temas de capacidad técnica. Y uno dice, en esto hay también, ha habido progresos, y uno sabe que hay muchas empresas en la región, en Centroamérica, que ya están, por ejemplo, llenando los cuestionarios de GRI o de CDP, ¿sí? Y al llenar esos cuestionarios empieza a haber un entendimiento de que, aquí entra el riesgo climático, aquí tengo que pensar en algunas medidas. Sin embargo, eso todavía en lo que hemos visto en todos nuestros diálogos, todavía no se traduce exactamente a planes de inversión. O sea, empieza a haber con algún grado, no para todas las cadenas, no para todos los actores del sector privado, un entendimiento
digámoslo, como una manera sistemática de a qué riesgo está enfrentando y qué acciones habría que hacer para adaptación e implementar específicamente, por ejemplo, medidas de adaptación basadas en ecosistemas y en general soluciones basadas en naturaleza, pero digamos ya viene todo el tema también de necesidad de entender más el riesgo, la posibilidad de las medidas de adaptación en donde las soluciones basadas en naturaleza también entran a ser parte pues de este menú de opciones disponibles por parte del sector privado. Entonces, digamos, hay varios frentes, digamos, uno el financiamiento y el otro todo lo que implicaría un trabajo digamos, de asistencia técnica y de caracterización de soluciones de adaptación para que se puedan escalar las inversiones en soluciones basadas en naturaleza. Yo creo que aquí es donde hay un punto muy relevante que se puede, digamos, trabajar desde muchos frentes, esos frentes que, por ejemplo, acá desde el PENUMA también, pues, con diversos proyectos se está cooperando, pero digamos que aparecen muchos más temas, ¿no? En las empresas hay una gran diversidad. También tenemos empresas que si bien quieren promover y muchas veces no encuentran el financiamiento adecuado, ¿sí? Sabemos que una plantación forestal puede ser de muchos años y el esquema de crédito no siempre da para acompañar un proyecto con el periodo que se requiere. También hay todo un tema de, por supuesto, estructurar y entender la lógica de los proyectos, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que es adaptación. Eh, y también, digamos, eh, yendo a otro par de preguntas que hacíamos en la encuesta, también les decíamos, bueno, y ustedes, de todas maneras entendemos lo que hay alguna limitación, pero ustedes también han tomado acciones. Y les preguntamos, ¿ustedes dónde están invirtiendo? Como el tema energético ya se lleva a la comunidad internacional y la cooperación y los mismos gobiernos desarrollándolo mucho más, las empresas en general dicen, nosotros estamos haciendo más inversiones en temas energéticos, la instalación de los paneles de solares, todo esto aparece mucho más, pero sí aparece un enfoque muy fuerte eh, en también en inversiones basadas en naturaleza. Entonces, para ir cerrando, punto clave es que ya hay una línea de base sobre acciones que están pasando en el caso específico en Centroamérica, pero que se requiere escalar entendiendo que hay unas necesidades de financiamiento y de un acompañamiento de asistencia técnica para que se logren pues incorporar muchas más de estas soluciones. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias, Edgar. Un insumo muy interesante porque parte de lo que ya sucede con las gremiales, o sea, diferente a muchos otros procesos, ustedes han hecho un análisis de las inquietudes de las gremiales en la región y han podido determinar en qué estado de avance están y ya nos mencionabas algunos de los retos que han identificado con respecto a capacidades técnicas, a los instrumentos de financiamiento que realmente puedan apoyar las inversiones en el tiempo para las soluciones basadas en la naturaleza. Pues bueno, con esa misma consulta, ahora quisiera darle la palabra a John. Y John, te voy a repetir la pregunta. Desde tu experiencia, ¿qué retos existen para el sector privado para poder acelerar y promover el financiamiento para la adaptación en general y las soluciones basadas en la naturaleza en particular? Adelante, por favor. Gracias, Mauricio, y igualmente gracias a este foro, a la oportunidad, a sus organizadores por poder compartir estas lecciones y estos avances que hemos tenido también desde el PNUD y en Colombia de manera general sobre este punto. La pregunta es bastante relevante en la medida que estamos ante el reto de los cumplimientos de las NDCs y de la participación del sector privado como uno de los actores más relevantes y promisorios, por así decirlo, en tasas de crecimiento sobre las inversiones que podemos hacer hacia el cambio climático y particularmente desde el espacio de las soluciones basadas en la naturaleza. En Colombia, en los últimos 9 años se han invertido por el sector privado cerca de 944 millones de dólares
frente al tema de cambio climático. Y de allí cuando vamos desglosando pues esta cifra, podemos encontrar que cerca del 34%, cerca de 323 millones de dólares durante este periodo, fueron llevados hacia los temas de adaptación. Y otro tanto, cerca de 80 millones de dólares, un 8.4% de esta cifra que estamos hablando, se llevaron a procesos integrales. Si lo miramos en número de las acciones, de estas más de 1.150 acciones que se han desarrollado durante estos años, 628 de estas acciones han estado asociadas entonces a estos temas de las adaptaciones, de las inversiones en naturaleza, de las soluciones basadas en la naturaleza para buscar estos resultados. Luego, podríamos afirmar, hay una visión, hay un ánimo, hay un proceso que viene incrementándose en los últimos años desde el sector privado hacia estos procesos y que es muy relevante. A partir de este contexto muy general, muy grueso de algunas cifras que nos van indicando este punto, quisiera centrarme en unos componentes y unos retos que encontramos muy relevantes y que se vienen desarrollando en Colombia de una manera bastante importante de observar cómo son los mercados de carbono. Los mercados de carbono como un espacio, lo vemos así, de esa participación del sector privado, desde todo ese ecosistema de instituciones que entran en esta cadena de valor que cada vez es mucho más compleja, desde los estructuradores, los verificadores, los registradores, etcétera, etcétera, hasta el sector financiero, cómo entra a participar dentro de este punto. Y es que en este momento tan solo uno de los componentes de ese mercado de carbono, que es el mercado regulado, que se disparó y se estimuló mucho en Colombia a partir del impuesto al carbono, ¿no? que se estableció a finales del 2016 y se empieza a cobrar el 2017, estimuló entonces la creación de estos mercados en la medida en que hay un factor de no causación, de no pago de este impuesto al carbono por las inversiones que se puedan adelantar por parte de las empresas. Y muchas de esas acciones están orientadas hacia los temas entonces de adaptación, cosa que es bastante interesante. No solo las empresas están invirtiendo en su no causación del impuesto en temas de mitigación, sino que también están yendo a buscar esas soluciones de adaptación que son bastante promisorias en países como los nuestros, en países como América Latina, que es donde tenemos la mayor cantidad de diversidad biológica del planeta, más del 40% de la biodiversidad está presente en nuestros países, y de ahí la relación y la importancia en pensar siempre en estas soluciones combinadas de conservación y atención de biodiversidad con cambio climático. Les decía entonces, por ejemplo, que este impuesto al carbono representa, por ejemplo, en Colombia el 14% del cumplimiento de sus índices. O sea, ya no más esta acción puntual, acompañada pues obviamente por otras acciones como la reconversión energética, el tema de las transformaciones productivas, etcétera, pero este es un punto muy importante, que un mercado entonces derivado como el mercado de carbono esté generando estos aportes y da un espacio bastante importante. Pero hay unos retos bastante fuertes y claros que encontramos para incrementar y estimular más esa inversión privada en estos mercados de carbono a través de esta línea que hemos dibujado, y están primero en todo el manejo tributario, dar mayor seguridad dentro de lo que son estos activos intangibles ambientales de estos prestación de estos bienes y servicios de activos intangibles ambientales, que es muy importante seguir teniendo una regulación. Las políticas tributarias siempre tienen toda esa interpretación y forma, pero hay que ir llevando. Hoy mismo en Colombia, ayer se estaba radicando un proceso de reforma tributaria en el que, por ejemplo, la destinación específica del impuesto al carbono que la teníamos para gestión ambiental está desapareciendo, se está proponiendo quitar de la ley. Si bien no se va a perder el concepto de la no causación, sí de este doble efecto de la inversión generada al pago del impuesto para una destinación ambiental está hoy entonces en discusión y empieza a discutirse esta nueva reforma tributaria. Lo segundo, la contabilidad. La contabilidad, el registro contable para las empresas, que es muy relevante frente a todo su proceso y sus inversiones. Y esto nos llevaría entonces a una tercera parte muy importante dentro de estos mercados de carbono, ya para pasar a un segundo reto, y sería todo el tema de los mercados de los cupos transables de emisión. Entonces, tenemos ahí un ecosistema muy importante, tenemos un espacio bastante relevante donde el sector privado en diferentes de sus instancias, desde los productores, los transformadores, comercializadores y este mercado derivado financiero de los créditos de carbono,
juega un papel muy importante para estimular más esas inversiones. El segundo reto que vemos es cómo compaginamos, y vuelvo a resaltar esa característica de nuestros países, de tener esta gran condición también de bosques, de biodiversidad, y cómo la podemos llevar también a este tema del cambio climático y en ese punto de encuentro las soluciones basadas en la naturaleza como una solución óptima, y es cómo podemos entonces llevar estos instrumentos que hoy tenemos desde las finanzas de la biodiversidad, como las compensaciones por pérdida de biodiversidad, con lo que serían los bancos de hábitat, y cómo podemos emular dicho proceso a lo que serán unos créditos de biodiversidad que podamos empezar también a transar. Unos créditos que nos lleven a tener unos mercados de tierra para la conservación, una regulación, unos marcos jurídicos claros para que podamos generar entonces inversiones de largo plazo en bioeconomía y así entonces contribuir de esta forma también a estimular al sector privado en estas inversiones. Y allí llego con un tercer reto que es bastante relevante y es el acercamiento al sector financiero. Y hemos tenido durante esta semana y vamos a escuchar hoy también durante el programa también al sector financiero cómo se va involucrando cada vez más en este proceso y ese involucramiento parte entonces dentro de esa estructuración que hemos visto en los últimos años también de muchos papeles, de cartas de crédito, de bonos de financiamiento, de capitalización por parte de banca de inversión, para proyectos orientados principalmente a reconversión industrial, a cambios energéticos, ¿no? Sustitución de combustibles, pero que pueden llegar también a convertirse en un gran apalancador, un gran proceso de apalancamiento, perdón, de estos procesos del sector. En Colombia recientemente hemos elaborado dentro del PNUD un análisis sobre el proceso de la divulgación de los riesgos financieros, los riesgos de naturaleza en el sector financiero y particularmente estamos encontrando que hay unas insuficientes capacidades para la medición de los riesgos de la naturaleza en el sector financiero. Otro gran vacío y otro gran reto a superar es la insuficiente planeación para la medición del sistema financiero entonces sobre las inversiones, las oportunidades y los riesgos, ese scoring que se asume dentro de ese proceso y un deficiente sistema de monitoreo y evaluación que contribuya entonces a estimular, a dar garantías y a tener una visión a largo plazo dentro de ese proceso. Entonces creo que resumiría poco o cerrando en esos tres grandes aspectos, un estímulo a los mercados de carbono cada vez más asociados hacia acciones de adaptación e inversiones integrales, un proceso entonces de vinculación de los instrumentos de biodiversidad frente a esta temática y acercarlos más a ese punto de encuentro y una participación más activa del sector financiero que encuentre en este campo también un portafolio interesante para invertir. Muchísimas gracias. Yo, muy interesante. No solamente has puesto sobre la mesa esas sinergias entre mercados de carbono y potenciales inversiones de manera más integral en adaptación, las lecciones aprendidas en temas de biodiversidad, instrumentos que ya existen en el país, pero también ese necesario acercamiento con los actores del sector financiero y claramente todo has resaltado mucho el papel de las políticas públicas y instrumentos que realmente faciliten que el sector privado pueda hacer mayores inversiones en naturaleza para la adaptación. Y bueno, pasando a la tercera panelista en esta primera ronda, me gustaría hacer esta misma consulta a Irene. Irene, has tenido un papel pues muy importante a nivel global, promoviendo las SBN o las soluciones basadas en la naturaleza. Aparte de, digamos, la experiencia que ya tenías en la región, estos temas, me gustaría consultarte y te repito la pregunta, desde tu experiencia, ¿qué retos existen en el sector privado para acelerar y promover el financiamiento de la adaptación y de las soluciones basadas en la naturaleza? Adelante, por favor. Muchas gracias, Mauricio, y nuevamente gracias a GFLAG por organizar estos espacios. Pues tengo el beneficio de ahora intervenir después de Edgar y John. Creo que han abordado los aspectos cruciales. Concuerdo muy tajantemente con el punto que decía Edgar, de que esto se debe abordar de manera estructural. Y trataré de no repetir mucho lo que ya dijeron Edgar y John. Yo creo que hay como 5 puntos que
que me quedan tal vez por complementar lo que ya ellos destacaron. He compartido unos vínculos sobre los Climate Champions, que son los champions de alto nivel de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, que fueron establecidos en el Acuerdo de París como actores que lo que hacen es impulsar la gestión de los actores no estatales en beneficio del alcance de las metas del Acuerdo de París. Entonces, en este momento son Nigel Topping y Mahmoud Mohiuddin, asignados por tanto la presidencia de Egipto en la COP27 y también la presidencia del Reino Unido en la COP26. Entonces, nada más señalando que desde ahí, dentro de ese equipo que apoyamos a estos champions, yo lidero la parte de naturaleza y desde mi experiencia, viendo nuestras 3 campañas que son Race to Zero, que es una campaña de cómo abordar que los actores no estatales se sumen a tener una meta de carbono neutralidad. La campaña de resiliencia, nuestra segunda campaña, y ahí obviamente soluciones basadas en la naturaleza y cómo involucrar al sector privado, la inversión en la adaptación son ejes centrales. Y la tercera campaña es la de instituciones financieras. Se llama GFANS, es la Alianza de Glasgow de instituciones financieras que tienen metas de carbono neutralidad. Esto lo pongo de telón de fondo para mis comentarios en todo el panel, en la siguiente parte, sobre esfuerzos que hemos visto de parte del sector privado a nivel global en estos 2 temas. Entonces, a tu pregunta, Mauricio, sobre los retos, los 5 puntos que complemento lo que ya dijeron Edgar y John. Primero, diría un gran reto es la incertidumbre y la poca claridad con respecto a aspectos de gobernanza, de políticas. Necesitamos políticas de Estado claras que realmente vayan a encauzar una transformación de los modelos de desarrollo, que sean resilientes y que sean alineados a la meta de 1.5 grados. Entonces, al tener marcos regulatorios claros, incluyendo leyes de cambio climático o incluyendo estrategias de desarrollo bajas en emisiones, una visión al 2050, y teniendo las NDCs que comentaba John antes, los compromisos nacionalmente determinados por parte de los países que van alineadas a estas visiones de largo plazo, eso promueve mayor claridad y ayuda, facilita que los modelos de negocio pues vayan a alinearse a la adaptación al cambio climático, y también que se puedan ir enfocando a oportunidades como las que ofrecen las soluciones basadas en la naturaleza. Diría eso como un primer punto. Destaco dentro de ello, obviamente, el papel tan importante que juega la sociedad civil en promover esta claridad a largo plazo, la sociedad civil en impulsar eso por parte de los gobiernos, pero también el papel que juega la sociedad civil con las mismas empresas en exigir transformaciones de las empresas, cuestionar qué estamos cultivando, dónde, y entre otros puntos. Entonces, eso es el primer punto. Lo segundo, pocos incentivos, y eso ya lo han mencionado Edgar y John de una u otra manera. Incentivos financieros. Necesitamos tener un sistema financiero que ofrezca tasas de interés bajas en créditos cuyos negocios ya van demostrando que se están alineando, considerando los impactos al cambio climático, para así facilitar la transición que debe hacer el sector privado, también nuevamente en el marco de estas políticas estatales claras. Necesitamos facilitar la transición de los métodos agrícolas, dejar los métodos tradicionales de una noción extractivista puramente, a transformarse a una agricultura vibrante que ayude a la regeneración del suelo. Hay estudios que ya demuestran
cómo del suelo nos quedan de 30 ciclos, nada más. Y la nutrición del suelo solamente nos llevará a más vulnerabilidad, pérdidas y daños, hambruna, entre otras. Entonces, realmente necesitamos que hayan incentivos, que el sector financiero y también evidentemente los gobiernos a nivel nacional y también local puedan promover esos incentivos. Ese sería mi segundo punto y acelero el paso sobre el tercer aspecto es cómo promover alianzas. Hay pocas alianzas público-privadas. Entonces, el reto y necesitamos que las alianzas público-privadas y cómo utilizar de manera muy estratégica fondos públicos que reciben nuestros países para ayudar a escalar esos fondos públicos para que llegue a ser una fuente de inversión del sector privado. Si necesitamos pasar de millones, billones de dólares a trillones de dólares, que es lo que nos demuestra la ciencia, que tenemos que invertir en soluciones basadas en la naturaleza, necesitamos que el sector privado vea el incentivo de invertir en soluciones basadas en la naturaleza y para eso necesitamos reducir el riesgo de la inversión. Y nuevamente el papel que juega los fondos públicos, cooperación internacional, utilizar eso para así pasar el valle de muerte, por decir, donde el capital privado entra a generar retorno en estos nuevos modelos de negocio que son resilientes y también alineados al 1.5. Los últimos dos puntos básicamente son, yo diría, un gran reto es la falta de un listado de proyectos bancables. Hablamos de que las soluciones basadas en la naturaleza e invertir en adaptación es importante, pero a la hora hay plata, existen los recursos financieros y realmente cuesta mucho encontrar proyectos en el campo que sean, que puedan tener una interacción clara con el sector financiero, que demuestren su tasa interna de retorno y que el capital privado pueda invertir rápidamente. Hay esfuerzos, y ahora comentaré algunos que conocemos, pero son pocos y necesitamos nosotros como región ponernos las pilas en generar ese pipeline, ese listado de proyectos a nivel local, agregarlo a nivel nacional, a nivel regional y absorber esta oportunidad. La transformación se puede hacer, ¿no? Está en nuestras manos también hacerlas como un colectivo. Y el último punto es obviamente necesidad de fortalecer capacidades y el conocimiento. O sea, necesitamos apoyar a nuestros agricultores y otros gremios a entender el riesgo. Y eso lo comentaba Edgar, también entender las oportunidades de inversión. Hay tasas internas de retorno muy interesantes, pero realmente no hay una visibilidad. Hay que hacer como una alfabetización de las oportunidades que ofrecen las soluciones basadas en la naturaleza y socializarlas masivamente. Y lo último, destacaría las oportunidades de tecnología. Y también voy a compartir un vínculo sobre reportes, sobre lo que se denomina Nature Tech, de tecnologías asociadas a la naturaleza que ayudan a aspectos que mencionaba John antes sobre monitoreo. La tecnología nos va a ayudar a acelerar y llevar a escala soluciones, pero necesitamos fortalecer las capacidades sobre tecnologías para llegar a eso. Entonces, con eso paso. Cierro, Mauricio, gracias. Muchísimas gracias, Irene. Realmente has hecho un muy buen resumen de los puntos que tocaban los colegas Edgar y John en sus intervenciones previas y realmente con la fuerza de los cambios que se necesitan y tal vez un ejemplo concreto de cómo necesitamos transformar. Está claro que muchos de los incentivos que hoy existen para el sector agrícola son incentivos perversos de alguna forma en que realmente no nos llevan en la brecha que deberíamos seguir, por un lado, y por el otro lado,
lo que comentabas de la falta de proyectos bancables, que realmente ahí pues se unen muchos de los temas que también nos compartías de generar más capacidades y generar carteras de proyectos que realmente tengan esa lógica. Sí, exactamente. Entonces, te agradezco muchísimo y como sabemos que te tienes que retirar pronto, por otro compromiso, me gustaría aprovechar y hacerte de una vez la siguiente consulta, entrando a la segunda ronda de preguntas. Y la consulta es la siguiente. Desde tu experiencia en este trabajo eh, que has venido realizando en tu papel de champion, eh, ¿qué buenas experiencias has encontrado para un mejor involucramiento del sector privado en temas de financiamiento para apoyar la adaptación y la incorporación de las SBN en sus labores? Te cedo la palabra nuevamente. Muchísimas gracias. Y ahora, primero me disculpo que tengo que salir, pero estoy facilitando otra sesión en breve. Ahora destaco el vínculo que compartí antes sobre GFANS, la Alianza Global de Instituciones Financieras que tienen metas de carbono neutralidad. Yo creo que es muy importante que nosotros como inversionistas, quiero decir inversionistas que estamos viendo dónde es que se invierten nuestros fondos de pensión, cuáles bancos, qué tienen nuestros bancos, donde tenemos nuestros dineros y como individuos estamos pidiendo que ellos tengan compromisos alineados al cambio climático. Nosotros tenemos que hacer eso. Y este GFANS aglutina ya instituciones financieras, estamos hablando de 131 trillones de dólares que manejan estas instituciones financieras, son bancos, inversionistas de todo tipo, aseguradoras, etcétera. Y destaco esta coalición porque uno de nuestros esfuerzos es cómo asegurar primero que se enverdecen los recursos financieros y que los recursos financieros invierten en verde, por decir de alguna forma. Entonces, tenemos una campaña sobre cómo las instituciones financieras, Bancolombia es parte de ella, lo cual es de enorme orgullo para la región, cómo se comprometen a que sus flujos financieros no estén socavando las soluciones basadas en la naturaleza, que no estén incrementando la vulnerabilidad de la región. Y entonces la campaña se trata de cómo ellos dejan de financiar la deforestación que está arrasando con nuestros bosques primarios a nivel global, asociados a los commodities que están vinculados al cambio de uso suelo a nivel global. Entonces, es un ejemplo de cómo se tiene que ir enverdeciendo los recursos financieros, porque no se trata nada más de que nos tratemos de incrementar flujos financieros a proyecto y no estemos viendo cómo es que los flujos financieros a escala están destruyendo, socavando las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, yo quiero empezar con ese punto, que no tenemos que obviar eso y nos toca a todos nosotros como individuos estar presionando a nuestras instituciones financieras a que estén alineadas al Acuerdo de París. Eso es un primer punto. Ahora sí, volviendo a cosas muy positivas del incremento de flujos financieros en soluciones basadas en la naturaleza, hay múltiples ejemplos en la región y a nivel global. Voy a compartir más vínculos ahorita y quiero empezar primero reconociendo que en Latinoamérica las áreas como protección, restauración y regeneración de la naturaleza a través de mecanismos como fondos de agua son muy importantes. Necesitamos llevarlos a mucha más escala. Por ejemplo, Aguatica, que es un esfuerzo en Costa Rica, pero hay muchísimos en Sudamérica, gracias a Dios. Entonces, fue un esfuerzo que duró muchísimo en establecerse y realmente no debe ser así. Debemos de todos facilitar el que existan más esfuerzos de fondos de agua, donde el sector privado, el sector público contribuye en conservar, en proteger las fuentes de agua, claves para negocios, para ciudades, para agricultura, y a través de estas alianzas público-privadas se reduce la vulnerabilidad, o sea, adaptación al cambio climático, y también es una solución basada en la naturaleza.
Eso es un ejemplo que destaco. Otros son corredores biológicos, el corredor mesoamericano, por ejemplo, también el arrecife mesoamericano que está debajo del mar, que muy poca gente lo conoce, pero es tan poderoso, un esfuerzo también público-privado que viene de México, Belice, Guatemala, y realmente involucra el sector turismo que contribuye en la protección del arrecife mesoamericano y también involucra a las aseguradoras. También, obviamente, los esfuerzos que mencionaba John antes del mercado de carbono, fundamental, el famoso REDD+, que es reducción de emisiones producto de la deforestación y degradación, que también incluye la conservación. Estamos viendo hasta ahora realmente resultados financieros de estas inversiones y son esenciales. Y obviamente los esfuerzos de pago de servicios ecosistémicos, creo que podemos entrar con mucho más fuerza con los pagos de servicios ecosistémicos. Teníamos, por ejemplo, propuestas de ley que incluyen cómo el turismo va a empezar a pagar de forma gradual para reconocer el valor que tienen los manglares, que tienen los arrecifes de coral en proteger, en reducir su propio negocio, en reducir la vulnerabilidad de su propio negocio. Y cierro nada más con la importancia de conectar la conservación con cambio climático. O sea, realmente esta lógica de tener silos, de tener divisiones de los temas no contribuye. Y eso vuelve a esto que decía Edgar al inicio de abordar los temas de manera estructural. Yo creo que hay que ser de manera estructural y comprensivo, ver los vínculos entre temas de conservación y cambio climático, y destaco el esfuerzo valioso de REDLAC, por ejemplo, que son una red de fondos de inversión a nivel latinoamericano que tiene instrumentos de país para orientar recursos y cómo podemos echar mano a ello para realmente acelerar la adaptación y las soluciones basadas en la naturaleza. Voy a compartir los links de la empresa Veolia sobre fondos de agua y también voy a compartir vínculos sobre OP2B, que son una aglomeración de empresas agroindustriales a nivel global, Danone, Unilever, etcétera, que se han comprometido a mover todo su portafolio a nivel global a que para el 2030 estén produciendo 50% de su portafolio a agricultura regenerativa. Entonces, el mundo está reconociendo la importancia de la transformación, hay oportunidades de negocio y ojalá nosotros y nuestros empresarios también entren a este nuevo campo de inversión. Ahí les comparto más vínculos. Gracias, Mauricio. Muchísimas gracias, Irene. Muchísimos temas, has abordado muchas cosas muy transformadoras, diría yo. Y tal vez lo rescato en 3 puntos: transformar las inversiones a nivel realmente de impacto global, fondos de pensión, etcétera. Ahí hay muchísimos recursos y eso realmente podríamos verlo como esas transformaciones desde arriba que son necesarias. Pero también has mencionado muchos temas que desde las comunidades están teniendo impacto: fondos de agua, pago por servicios ecosistémicos. La región realmente tiene mucha experiencia y, por supuesto, ahora que se acerca no solo a la COP de cambio climático, pero también la de biodiversidad, ese acercamiento entre temas de conservación y la agenda climática. Y te agradezco mucho porque sabemos que te tenés que retirar, así que muchísimas gracias nuevamente, Irene. Y aprovechando el tiempo que se nos va haciendo corto, sin más, me gustaría hacerle la misma consulta a John. Desde tu experiencia, ¿qué iniciativas existen para involucrar más de lleno al sector privado en el financiamiento de la adaptación y la CCBN? Adelante, por favor. Gracias, Mauricio. Bueno, puntualmente creo que acá hay un portafolio muy grande y un portafolio que sigue creciendo afortunadamente. Creo que en la medida en que tengamos mayor capacidad de innovación, utilizando algunas también de las expresiones que utilizaba y en lo que trabaja Edgar, mayor ambición en el cumplimiento, pues vamos a tener nuevos caminos y nuevas fronteras para el sector privado.
Quiero destacar en Colombia puntualmente algunas que se han venido desarrollando y que se presentan como buenos ejemplos a seguir. Eh, Hay un punto que quisiera destacar y es la articulación entonces de las soluciones basadas en la naturaleza dentro de todo este mundo de las finanzas del clima, las finanzas de la biodiversidad, pero con un componente importante que es la paz y el desarrollo de los territorios, de las comunidades, ¿no? Que antes de presentarse excluyentes son totalmente complementarios y necesarios. Y en un país como el nuestro, donde es tan relevante la consolidación de la paz en el territorio para lograr sostenibilidad y mejores condiciones ambientales en general, es fundamental. De allí, por ejemplo, que se está iniciando ya en Colombia, hemos avanzado como el PNUD en el montaje por primera vez con uno de los grandes gremios productivos del sector agrícola en Colombia, que es la Federación Nacional de Cafeteros, un gran convenio para empezar a invertir en soluciones basadas en la naturaleza, herramientas de manejo de paisaje en fincas cafeteras y con esas inversiones lograr certificar la reducción entonces de emisiones y captura, fijación de captura de esos que estamos obteniendo con esas herramientas y llevarlas hacia un mercado de capital, a unos mercados de carbono que puedan generar un fondo rotatorio para seguir avanzando. Entonces, mezclamos sector productivo, comunidades, un mercado como el de créditos de carbono y una financiación a través de un mecanismo rotatorio que resulta muy interesante. Y esto lo estamos replicando también con comunidades que dentro del proceso de FAS que se asociaron al proceso de paz, entonces vienen creando y en esa nueva civilidad y en ese proceso vinculándose a este tipo de cultivos que hoy arrancamos con café, pero que está proyectado para que podamos expandirlo al cacao, al sector lechero, es decir, comunidades trabajando en ese punto. Lo segundo son los temas, y tú lo mencionabas ahora, Mauricio, y destacabas también de lo que estábamos escuchando, de los pagos por servicios ecosistémicos, que la región tiene una muy alta experiencia, y es que es bastante complejo cuando entramos a la ortodoxia y a la academia de los pagos por servicios ecosistémicos, como los dividimos en los hídricos, en los climáticos, en los de biodiversidad, pero al final cuando estamos en terreno, ¿cómo puedes dividir que estés conservando un bosque? ¿No? Y a la vez estás fijando carbono, a la vez estás conservando biodiversidad y estás ayudando a la regulación hídrica y al paisaje. ¿Verdad? En ese sentido, tenemos un primer gran proyecto que estamos impulsando con la ciudad más grande en Colombia, con su capital, con Bogotá, un pago por servicios ecosistémicos para las áreas rurales en Bogotá, donde se están conservando ecosistemas muy importantes que contribuyen también a ese abastecimiento y la regulación con un esquema de financiamiento muy robusto que va acompañado también por lo que se mencionaba de toda esta conservación de los temas de agua y asociados y llamando la atención, y aquí venimos con estas relaciones público-privadas, es un impulso primero público en el que queremos ver el gran interés del sector privado también financiando este tipo de esquemas. En temas de mercados de biodiversidad, como les había mencionado en la pregunta anterior, se viene desarrollando en Colombia y se viene trabajando muy fuertemente en temas de los bancos de hábitat. Colombia estableció el primer banco de hábitat de América Latina y hace unos años estamos ya con más de cerca de 10 bancos de hábitat desarrollados, que siguen siendo muy pocos. 10 nos parece, pero siguen siendo muy pocos, entonces tenemos que seguir avanzando en esto que tiene esta contribución fundamental también para ese proceso y el tema de los fondos de agua que también se han venido desarrollando acá a usanza, pues de ese fondo grande también muy importante que tenemos como relevante también en nuestra América Latina, el de Quito en el Ecuador, pero que se han venido desarrollando en otras partes. El tema de obras por impuestos ha sido otra de las buenas soluciones, donde este esquema también, un buen punto que echó a correr Perú, que nos enseñó un poco ese esquema como país pionero y que Colombia también ha adoptado rápidamente y hoy tenemos las primeras acciones de obras por impuestos donde empresas, por ejemplo, del sector energético están invirtiendo también en conservación y en temas de conservación de bosques y en ese sentido de adaptación y regulación también hídrica. Se está adelantando ya hace 2 años, venimos adelantando estudios sobre el tema de los incentivos perversos que también se estaban mencionando. Estamos adelantando con temas de incentivos perversos del sector agropecuario. Y aquí también esa relación desde la regulación pública y cómo lleva esto a los productores. Hemos tamizado en este momento cerca de 40 incentivos dentro del sector agropecuario que merecen tener una atención para reverdecer, ajustar o en un periodo de transición ir eliminando
Y eso es muy importante también frente a con lo que iniciaba esta segunda parte, a la relación del impacto que puede tener esto en las comunidades. No podemos ir como a una ganancia netamente ecológica, sino también esta relación social que tendría el desmonte de estos incentivos, pero que aportan millones de dólares en costos evitados a la financiación también a través de índices para este proceso. Ahí está entonces el sector agropecuario, pero está en el radar seguir trabajando con el sector energético y el sector de turismo, que son los que tienen mayor impacto y transformación en ecosistemas. Sobre el sector financiero, se ha adelantado un análisis sobre la divulgación de riesgos de naturaleza para el sector financiero, y allá hay un proceso importante, y me uno a la que mencionaba nuestra colega en el sentido de la relación del dimensionamiento, y tú lo recalcabas también, Mauricio, en las conclusiones previas, y es que necesitamos dimensionar proyectos. Por ejemplo, para un fondo de pensiones, un proyecto de 100 millones de dólares no resulta atractivo, ¿no? Tenemos como que tener y a generar una agregación, una acumulación, pensar en esos macroproyectos más estratégicos. Y la banca tiene interés, se muestra interés ya en Colombia. Grupos tan importantes bancarios como Bancolombia, el Grupo de Vivienda, han hecho emisiones de créditos, ¿no? Y de bonos frente a este proceso. Ya tenemos la primera banca carbono neutralidad como el Banco de Bogotá en Colombia en este tema de certificaciones que van avanzando y una cartera también crediticia que cada vez está creciendo más dentro de la cartera total Bangkok asociada a estos temas de soluciones basadas en la naturaleza. Eh, y por Ok. último, quisiera cerrar los esfuerzos de taxonomía que se están haciendo, la taxonomía ambiental para todo el tema del sector y la clasificación de estos procesos y el desarrollo de mercados de carbono. Por primera vez, por ejemplo, el año pasado, el tema de los certificados de no causación superó el monto del recaudo mismo del impuesto. Es decir, que hay ánimo de inversión directa también de aquellos que están obligados al pago de los impuestos a hacer este tipo de inversiones para ganar ese proceso. Poco para dejarlo en este gran portafolio que hay, Mauricio. Gracias. Muchísimas gracias, John. Y lamentablemente estamos contra el tiempo ahora, pero quisiera rescatar un tema que no se ha mencionado y que mencionaste al inicio de tu intervención sobre la paz social, el desarrollo, equidad con las comunidades, con los agricultores, y esto también, por supuesto, incluye los pueblos indígenas, afrodescendientes, las mujeres, que realmente es un tema, me parece muy relevante. Y Edgar, por favor, te cedo la palabra porque ya lamentablemente se nos hace corto el tiempo. Adelante. Listo, muchas gracias, Mauricio. Creo que hay que ver el contexto de soluciones basadas en naturaleza por lo menos en dos alcances. Y uno es cuando estamos hablando de soluciones basadas en naturaleza, como dicen, como la inversión per se, ¿sí? Restaurar un corredor biológico, un tema pues de corales, hacer todo un tema pues de conservación de humedales. Ahí donde ve uno al sector privado. Digamos, como bien se lo decía, hay elementos de la taxonomía, hay elementos de claridad del riesgo, hay empresas del sector privado que ya entienden que no es solamente, digamos, que cuiden su área de influencia, sino que tienen que actuar mucho más allá para tener buffers y proteger sus inversiones o sus activos o su abastecimiento de agua. Entonces, está viéndose en varios países de la región que empieza a haber una inversión que trasciende. Si yo tengo una finca pues de cacao o de caña de azúcar en Centroamérica, no, tengo que entender que el agua viene de la montaña. Se están empezando a hacer este tipo de inversiones. Eso lo está reflejando las cuestas, eso lo está reflejando que, digamos, ahí se están generando esas capacidades. Entonces ahí hay un primer elemento en soluciones basadas en naturaleza que están ya atadas a que los negocios están entendiendo que esto les está dando resiliencia, les está ayudando a fortalecer y a disminuir digamos, exposición ante riesgos de origen climático. Entonces, ahí se ve una fuente de inversión que está pasando, que si es a la escala, que si es la forma correcta de hacerlo, es un tema que hay que discutir y que por eso se comentó los fondos de agua y estos otros instrumentos que podrían ayudar a regular y hacer que aún esto pueda escalarse aún más.
Y esta otra forma de entender soluciones basadas en naturaleza, que a veces son los que se integran en la obra gris. Entonces, estamos haciendo la autopista y entonces queremos también ayudar a que sea más resiliente. Entonces, por ejemplo, en vez de pensar que montemos un puente súper grande para, un puente súper resistente para resistir la mayor inundación, ¿por qué no pensamos diferente un diseño de la infraestructura y decimos no? En vez de hacer el superpuente súper resistente, hagámoslo más bien más largo y dejemos abajo una zona bien inundable. Con eso hacemos, y el puente seguramente, por supuesto, tiene que ser resistente, pero ya no tendrá que manejar la misma fuerza el agua en el caso de una creciente. En este caso, ese tipo de financiación sí está entrando mucho más fácil y más directamente está concebida que este tipo de soluciones están entrando, por supuesto, en la lógica del sistema financiero porque es básicamente medidas de resiliencia que me van a permitir hacer más viable una inversión, pero esto es en función de inversiones clásicas de infraestructura gris. Entonces yo creo que hay varias rutas que se están explorando. Entonces yo creo que lo que vale la pena es identificar para cada uno de estos casos y cierro brevemente diciendo que muchas inversiones que se van a hacer, por ejemplo, desde asociaciones público-privadas, como lo decía Irene, requieren incorporar en mucho más detalle soluciones basadas en naturaleza. Con eso sabemos que va a entrar un flujo de financiamiento. El asunto es hacerlo esto bien ambicioso. Dejo ahí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Edgar. Lamentablemente, se nos ha acabado el tiempo, pero quisiera rescatar dos temas que me parecen muy importantes que has tocado. Primero, cómo demostrar al sector privado que la naturaleza, las SBN, disminuyen su riesgo en sus modelos de negocios y cómo ese es un punto de entrada fundamental. Y el segundo punto, carteras de proyectos con infraestructura mixta, que ya hablan el idioma de la inversión de infraestructura, pero que donde se incorpora la naturaleza y poco a poco la naturaleza puede pasar a jugar un papel mucho más importante. Así que muchas gracias por esos dos puntos que has mencionado. Desde mi parte y desde el NAP Global Network, les agradecemos muchísimo a los organizadores por habernos permitido facilitar esta sesión, por supuesto a los colegas, a John, a Edgar, a Irene que se tuvo que retirar. Muchísimas gracias y a todos los que estuvieron en esta sesión, que ya suman más de 100 personas, les agradecemos mucho. Y Diana, por favor, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mauricio, Edgar, John, y bueno, Irene se nos tuvo que ir, pero desde aquí muchísimas gracias de parte del GFLAC y de todos quienes hemos colaborado para organizar este evento. Ha sido un gusto tenerles y escuchar más y descubrir sobre las experiencias que han tenido desde el sector privado en cuanto a acelerar la adaptación y las soluciones basadas en la naturaleza.